Cuando Dios habla, toda la tierra se estremece. La Biblia compara su voz con uno de los eventos más ruidosos que pueden ocurrir sobre la tierra, los truenos. Un ejemplo aparece en la ocasión cuando Jesús le pidió al Padre que glorificara su propio nombre. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. También cuando Dios se presentó al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En esa ocasión, Dios habló en la tierra. Muchas profecías han indicado que al final de los tiempos, Dios hablaría desde los cielos, sacudiéndolos también, y Pablo lo reafirma. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios ya ha enviado muchos mensajes por medio de eventos celestiales, algunos de los cuales están registrados en el artículo Señales y prodigios en el cielo, disponible en nuestra página web granjanubeblanca.org. Esos mensajes sirvieron como advertencias de las plagas que ya están siendo derramadas sobre el mundo, y en su misericordia y amor por sus hijos sinceros, Dios está hablando con su propia voz para anunciar el inminente regreso de Jesús. En nuestro reciente video titulado ¿Hasta cuándo, Señor?, que también puedes encontrar en nuestro sitio web, presentamos la voz de Dios viniendo desde su trono, la cual puede ser vista y oída a través de relámpagos y truenos a escala astronómica, resonando a través de la galaxia. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Todos hemos experimentado cómo en una tormenta eléctrica vemos el relámpago y momentos más tarde escuchamos el trueno. Si el rayo cae muy cerca, nuestro corazón se detiene y cerramos fuertemente los ojos en espera del gran estruendo. Notamos que cuanto más lejos cae el rayo, más se demora en escuchar el trueno. Para entender por qué pasa esto, primero debemos entender cómo se produce el trueno. La luz que vemos en el relámpago la produce una poderosa descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica calienta el aire de alrededor a una temperatura de 29.000 grados centígrados, incrementando considerablemente su volumen. Luego, cuando el aire caliente es forzado contra el aire frío, se vuelve a contraer, produciendo así una onda de choque que se propaga por medio de las moléculas de aire en forma de una compresión de onda. Este es el trueno que escuchamos. La forma en que estas ondas se propagan es similar a las ondas del mar y viajan a través del aire a una velocidad de 340 metros sobre segundo, es decir, que viajan una distancia de cerca de 1 kilómetro cada 3 segundos. En contraste a estas lentas ondas de sonido, la luz que vemos salir del rayo llega a nuestros ojos casi instantáneamente, porque es una forma de radiación electromagnética que viaja a la más alta velocidad conocida de acuerdo a nuestro concepto clásico del universo, casi 300.000 kilómetros por segundo. Esta diferencia en características entre la luz y el sonido también se aplica a los fenómenos celestiales. Los estallidos de rayos gamma y las ráfagas rápidas de radio, ERGs y FRBs, ambos son formas de radiación electromagnética, pero estos tienen características muy diferentes y caen en frecuencias muy diferentes en el espectro electromagnético. Los rayos gamma tienen la frecuencia más alta, mucho más alta que la luz visible, y esto los hace más comparables al rayo de una tormenta que a un trueno. Las ráfagas rápidas de radio, por otro lado, son ondas de radio que se encuentran en el otro extremo del espectro electromagnético, que corresponde con las frecuencias más bajas, lo que las hace más comparables con el lento trueno que con el rayo, sin mencionar que las ondas de radio son normalmente usadas para la transmisión de voz. La diferencia entre la velocidad de la luz y del sonido se puede comprobar realizando un fácil experimento de ciencia, midiendo la velocidad del sonido tomando el tiempo de cuánto demora el sonido de un objeto distante en viajar hasta el observador. Por ejemplo,
se puede golpear un pedazo de madera con un martillo y un observador distante puede medir el tiempo desde que se ve golpear al martillo, esto es cuando la luz llega hasta el observador, hasta que se oye el sonido. De modo similar, se puede saber a qué distancia cae un rayo midiendo cuánto tiempo pasa hasta que se escucha el correspondiente trueno. Cuanto más se demore, más lejos cayó el rayo. Haciendo continuas mediciones, es incluso posible determinar si la tormenta se está acercando o se está alejando. Si aplicamos este principio a la voz de Dios, y si el mensaje del relámpago de su trono nos dice que Jesús está viniendo, entonces deberíamos poder medir si su regreso está más cerca ahora que antes. Recuerda, en ¿Hasta cuándo, Señor?, ocurrieron 3 FRBs en nuestra galaxia, todas en 2020, el 27 de abril, el 24 de mayo y el 8 de octubre. Estos fueron los truenos que retumbaron de los relámpagos que destellaron antes. En el contexto de medir la proximidad del regreso de Cristo, es útil hacer una distinción entre las 2 primeras FRBs y la última FRB. Podría ser que las 2 primeras FRBs que llegaron comparativamente juntas, 27 de abril y 24 de mayo de 2020, son los truenos del relámpago del ERG del 27 de abril de 2013, pero la última FRB del 8 de octubre de 2020 es de hecho el trueno de un relámpago diferente. Hubo otra brillante luz que descendió a la Tierra después que sonaron las 2 primeras FRBs, mientras se desarrollaba la señal celestial del Arca del Pacto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el Arca del Pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Puedes aprender más acerca de la señal celestial del Arca en el artículo Tesoros del Arca Perdida, pero este segundo relámpago en conexión con el Arca fue el cometa Neowise, que representa al cuarto ángel de Apocalipsis 18 descendiendo a la Tierra, quien es uno de los querubines protectores del Arca del Pacto. Por favor, lee nuestro artículo El cometa de Elías para más información. En otro lugar, la Biblia indica que cuando un ángel desciende a la Tierra, un rayo acompaña su descenso. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si el descenso de Satanás a la Tierra fue como un rayo, tiene sentido que quien lo reemplazó también descienda como un rayo, especialmente cuando la Biblia dice que la Tierra fue alumbrada con su gloria, como el relámpago ilumina toda la Tierra cuando destella en el cielo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la Tierra fue alumbrada con su gloria. De hecho, este ángel, Gabriel, es el mismo ángel que llamó a Jesús de vuelta a la vida en nombre del Padre, y la Biblia describe esta escena en los siguientes términos. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, así como hubo voces, relámpagos y un terremoto por el acercamiento del ángel en ese entonces, es lógico pensar que la aparición del cometa Neowise durante la señal del Arca del Pacto, especialmente en su máximo acercamiento a la Tierra, califica como un relámpago que fue luego respondido por el trueno de la FRB del 8 de octubre de 2020. Esto nos permite tomar medidas y reconocer que la venida de Jesús está ciertamente más cerca. El primer par relámpago-trueno tomó 7 años, del 27 de abril de 2013 hasta el 27 de abril de 2020, con un eco el 24 de mayo. Pero el segundo par relámpago-trueno tomó solo unos meses, de julio a octubre. Por lo tanto, la nube de la tormenta del regreso de Cristo se está acercando y está casi aquí. Dios utiliza ilustraciones de la vida cotidiana, como los relámpagos y los truenos, para hablarnos de cómo se acerca su salvación en medio de las condiciones tormentosas de la vida actual. ¿Escuchas su voz o solo oyes los truenos? Mira nuestros otros videos y lee nuestros artículos en granjanubeblanca.org para escuchar y entender lo que Él ha estado diciendo y que el mundo escucha como un simple trueno.